Quiero enfocarme un poquito en la economía y quizás en la macroeconomía o en una parte de la macroeconomía. Por ahí suena a un poco aburrido, pero es algo que debemos saber porque si no nunca entendemos por qué nos pasan las cosas. Y las cosas nos pasan por casualidad. Como lo he dicho tantas veces a lo largo de los 10 años en que este programa está al aire por los distintos medios televisivos y radiales, la economía depende esencialmente de la política, cuando hablamos de la economía de Estado, ¿no? Pero también depende en el sector privado de la política empresaria, en ese caso en particular, hacia dónde los directorios, los CEO de las empresas quieren orientar sus productos. Es una decisión política, por más que haya gerencias financieras, gerencias económicas, gerencias de producción. Claro, en el caso privado siempre son la gente más capacitada que se puede contratar en el campo privado. No es lo que pasa en el sector público. En el sector público, quien más milita, a veces quien más afiches pega o pasacartas cuelga, termina siendo premiado con un cargo legislativo en su municipio, en su provincia y hasta en el Estado Nacional, o con algún cargo ejecutivo, no electivo, pero que sí de alguna manera es la forma de pagar su militancia. Porque se ha tomado en la República Argentina al país, al Estado o a los estados municipales, provinciales, nacionales, como una bolsa de empleo. Y no lo es. No lo es. Es gente que nosotros, los ciudadanos comunes, los accionistas de este país, de esta empresa que es la República Argentina, designamos a estos señores y señoras para que administren lo que nos pertenecen. Y ahí viene la gran confusión, porque si se extienden en el tiempo, como suele pasar también en la República Argentina, si se extienden en el tiempo, entonces terminan persuadiéndose a sí mismo de que el Estado es de su propiedad, como si fuera su empresa. Esas empresas familiares que hay, ¿vio? Donde a veces 20, 25 años está en la cabeza de la dirección de la empresa el padre, después viene el tío, después viene el hijo, después vienen los nietos. Pero eso en el sector privado y con el riesgo del capital privado. Eso no debiera suceder en el Estado. Y en el Estado sucede. Sucede que hombres o mujeres que se dedican a la política, hace de estos 40 años de incipiente, ya no tan incipiente, democracia, terminan viviendo del Estado, sin haber estado jamás en la actividad privada. Y no importa si alguna vez fueron legislador nacional y después pasan a ser concejal de su ciudad, cualquiera sea. Digo, eso sería un poco como bajar en extensión, de categoría, de responsabilidad, y después a lo mejor a un cargo ejecutivo. Y a lo mejor un contador termina siendo, qué sé yo, ministro de Obras Públicas, sin tener la más remota idea de cómo se maneja una empresa. No digo que técnicamente tenga que ser un ingeniero, porque puede no serlo, ser un empresario y rodearse de técnicos que le expliquen cómo es la cosa y tomar las decisiones, como se hacen en las empresas.
los presidentes de los directorios no saben todo, tienen intuición. Por eso arriesgaron su capital, por eso llegaron hasta donde llegaron. Pero se rodea de asesores idóneos, discuten en esto que en el sector privado se llama tormentas de ideas, donde cada uno tira sus ideas por el bien común, o sea, por el bien de la empresa, para que la empresa surja. Y se genera una sana competencia de todas las áreas, pero para apoyarse entre sí. Bueno, en política pasa todo lo contrario. En la Argentina pasa todo lo contrario. Y por eso la economía en la República Argentina está patas para arriba, para ser bastante más claros. Fíjense que hay una incongruencia total y absoluta. Si no hay dólares y si no se permite a las industrias, al campo, a las pymes, a las grandes fábricas, importar insumos, porque la mayoría de los productos que se generan, que se elaboran, que se fabrican en la República Argentina, tienen siempre un componente importado. Y si se genera un cepo tan cerrado como el que se ha generado en esta gestión, se producen dos cosas. No te dan los dólares para que vos importe esto que te falta para completar el producto que está listo para la exportación y para que entren dólares. Y por lo tanto, no van a entrar esos dólares que hoy son sumamente necesarios para la República Argentina. Es un círculo vicioso. Insisto, si el Banco Central de la República Argentina no tiene reservas y por lo tanto no autoriza a importar insumos que son indispensables para terminar la mayoría de los productos, bueno, no se puede completar la fabricación y por lo tanto, insisto, no se exporta para que ingresen los dólares que la Argentina necesita. Con el riesgo incluso de perder alguno de esos mercados por falta de continuidad en la provisión de esos productos. Es así de sencillo, pero no lo ven. En los últimos días se han multiplicado las advertencias por parte de distintas empresas y también de cámaras empresariales acerca de los riesgos de parálisis de la producción en distintos segmentos de la economía como consecuencia precisamente de lo que estábamos diciendo, de la falta de insumos importados. Miren, hay veces que no se pueden terminar, me lo decía un integrante de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios Automotores, y que es amigo, y me decía, mirá, yo tengo un montón de vehículos vendidos, no voy a decir la marca, y la fábrica me dice que no me puede entregar porque está faltando un chip. Y me hace la seña, para los que están siguiéndonos a través de otro medio, el chip sería un elemento de 2 centímetros por 1, pero que no se fabrica en la República Argentina. Y no lo puede importar. Entonces hay un montón de vehículos que están parados, envejeciéndose además, sin poder ser terminados. Y me decía que esos vehículos son demandados en el mercado interno, pero también en el mercado externo. Que hay exportaciones que están paradas precisamente por la falta de ese elemento. Entonces, la situación es hasta tal punto grave que las terminales automotrices y otras industrias también podrían tener que volver a suspender sus actividades hacia mediados de este mes próximo si no encuentran la solución. O sea, los dólares para importar los insumos que le están faltando. Miren, todos recordarán apenas hace 2 semanas atrás, tanto Nissan como Renault se vieron forzadas a paralizar la fabricación de sus camionetas en la provincia de Córdoba,
a raíz precisamente de las restricciones aplicadas a las importaciones por estas autoridades. O sea, Massa, tras 120 días largos ya, en el ministerio, al frente del Ministerio de Economía, todo lo que ha hecho es meter restricción y sonreír. Y vender humo. Porque también, aparte de lo que sucede con Nissan y con Renault, algo parecido se registró en los ensambladores de motos de origen japonés y con las de procedencia local también. Las cámaras advirtieron que corren peligro la producción, que deben pararla. Y con ello también se para el trabajo. Está contemplado en la ley laboral. Perjudica también a los obreros, más aún de lo que ya están perjudicados porque sus salarios no le pueden ganar a la inflación. Pero tanto los fabricantes de maquinarias agrícolas como los de celulosa, la industria textil, los productos agropecuarios, bueno, todos alertaron sobre la misma problemática. O sea, la cuestión está generalizada. ¿Cómo puede ser que los responsables no lo estén viendo? Y como responsable digo el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina, bueno, el presidente de la República, el jefe de gabinete, los ministerios pertinentes que tienen que ver con esto, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura. No digo los nombres completos porque le ponen nombres extensos para hacerlos más importantes, pero ponen los menos importantes en la conducción de esos ministerios. Hay una escasez enorme de fertilizantes, de herbicidas, y también se está profundizando como consecuencia del cepo en las importaciones. Eso se va a sumar incluso al gran problema que tenemos de sequía. La sangría de reservas del Banco Central, una vez finalizado el llamado dólar soja, que llevó a los productores a anticipar exportaciones durante el mes de septiembre, todos lo recordarán, hace temer que haya más restricciones precisamente a las solicitudes de autorizaciones para importar insumos, incluso cuando estos resulten indispensables para el desarrollo industrial. Entonces las empresas, los empresarios, los CEOs, pero también las empresas familiares, de las pymes que alimentan a esas grandes empresas, que son pequeñas empresas que hoy están algunas ya paradas. En otros sectores incluso opinan que ya es inviable imaginar mayores restricciones porque lo que hay, inclinación hacia una posibilidad insinuada por el gobierno, aunque aún no se ejecutó, para que quienes tengan que importar lo hagan con sus propios dólares o a través de los que se pueden adquirir en el mercado bursátil mediante operaciones con títulos públicos u otros activos negociables en el exterior. Te llevan hacia ese lugar que no es el que corresponde. Esta alternativa podría ser un paso parcial hacia un esquema de flotación cambiaria, seguramente. Pero sin embargo, yo creo que el problema es otro. Sin confianza en los agentes económicos y sin una decisión por parte del gobierno de avanzar hacia un plan de estabilización serio e integral que dé señales claras de reforma del Estado y de reducción del tremendo peso que tiene el gasto público, aquella opción podría terminar desencadenando en un golpe de inflación aún mayor al que asistimos en estos tiempos, actualmente, hoy día.
Esa falta de seriedad y de seguridades es la que ha derivado precisamente en que ya dejaran el país alrededor de 30 empresas, con todos sus empleos caídos, con una economía que deja de funcionar y con inversiones de capital que van rumbo hacia otros países más confiables, más serios, más previsibles, sin las presiones sindicales atroces que se producen en la Argentina. Hemos visto los ejemplos, ya ni vale la pena nombrar los Moyanos y compañía. El último caso de las empresas que están haciendo sus bolsos, sus valijas para irse, la constituye el anuncio precisamente que hizo el grupo italiano Enel, propietario de la distribuidora Edesur, las generadoras de generación costanera, Docsur, y a cargo incluso de la concesión de la planta hidroeléctrica El Chocón. Entre otros pésimos recursos, la utilización de la cotización del dólar oficial como pretendida anda como tratan de que sea un ancla antiinflacionaria, pero quedó demostrado que eso fracasó también. Ha resultado tan inútil como los controles y los congelamientos de precios en los que insólitamente insiste la coalición gobernante y ha llevado a la destrucción creciente de la capacidad productiva y a la profundización de estas asimetrías. Lo vemos a diario. Claro, ellos no andan por la calle, pero no es tan difícil, ¿no? No es necesario ir a la facultad, no es necesario estudiar economía para saber esto que estamos diciendo, que estamos viendo, que estamos padeciendo. Esta suma de parches gubernamentales para mitigar las consecuencias del cepo cambiario derivó en una multiplicidad de tipos de cambios. Es un verdadero mamarracho. ¿No será acentuado el ya asfixiante intervencionismo estatal sobre el mercado cambiario y el comercio exterior, con una secuela de discrecionalidad y corrupción en manos de funcionarios encargados de distribuir los privilegios? ¿Cómo se saldrá de ese laberinto que amenaza con terminar de encerrar a la ya debilitada fuerza productiva? Solo se continuará entorpeciendo el crecimiento de la economía, alimentando aún más la inflación y desalentando la llegada de inversiones. Bien, amigos, nada de lo dicho constituye una genialidad, insisto. Es casi de manual. No se entiende entonces por qué razón el gobierno sigue empecinado en repetir las mismas recetas que fracasaron una y otra vez en el pasado y opta por seguir poniendo parches y palos en la rueda, agudizando aún más la ya escuálida economía y poniendo en riesgo el empleo formal, pero también el empleo informal. Claramente, sin dólares no se puede importar cuidando las reservas, pero está muy claro que no van a aumentar si no se puede exportar por falta de insumos. Como dije antes, ¿no? Estamos en un círculo vicioso.